Buenos días, saludos a todos los que acaban de entrar a la sala, a la sesión. Bienvenidos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con donde quedamos en la clase de ayer para retomar con la clase de hoy. Ayer lo que estábamos trabajando era específicamente el tema del modelo ideal del OPAM y estuvimos viendo las características principales de ese modelo, ¿no? Las características de los OPAM. Y con eso pues vimos cómo es el funcionamiento. Así un paso muy rápido. Aquí teníamos una primera definición del OPAM que después construimos una más completa porque le agregamos más características, ¿no? Aquí tenemos conversamos ayer las 4 aplicaciones fundamentales de los OPAM, de los amplificadores operacionales, que es cuando necesitamos hacer amplificación de una señal, lo que también incluye atenuación en algunos casos, filtrado, acoplamiento de impedancias y operaciones, manipulaciones de señales. Esto aprovecho la oportunidad para comentarles que de estas 4 aplicaciones, pues ustedes pueden tomar ideas, ¿no? De pronto la que se les hace un poco más complicada de entender una aplicación sería el de acoplamiento de impedancias, pero cualquier aplicación en la que ustedes necesiten atenuar o amplificar una señal o filtrar, pues es viable como proyecto. Y en el caso también de manipulación de señales, pues tienen montones de cosas que hacer. Inclusive hay un proyecto muy interesante que se llama calculadora analógica. Es como una calculadora convencional, digamos, de sumar, restar, multiplicar, dividir, pero en vez de hacerlo con botones y números, pues lo que hace es calcular señales, ¿no? De pronto una aplicación para resolver un problema real, no, habría que darle la vuelta para ver qué tipo de problema se resuelve con eso, pero bueno, son algunas ideas que tiene. Bien, sigo entonces dando el review de lo de ayer. Vimos el funcionamiento básico del OPAM, que es que el voltaje de salida se calcula o se obtiene como la diferencia de la entrada no inversora menos la inversora multiplicado por una ganancia. Al tener ese valor, pues entonces nosotros podemos saber cuánto va el voltaje de salida. Esta ganancia es la que determina si amplifica o atenúa. Si K igual 1 es un seguidor de voltaje porque no hay amplificación. Si K menor que 1 atenúa y si K mayor que 1 pues amplifica, ¿no? Y también vimos que se cumple que el voltaje de salida siempre va a estar acotado entre los voltajes de alimentación. Uh-huh. Bien, ese mismo funcionamiento nos da a conocer una curva característica del OPAM en la cual nosotros podemos observar que hay 2 regiones fundamentales. Región lineal, que es en la que ocurre la amplificación o atenuación, o sea, la multiplicación de la diferencia de las entradas por K, y la región de saturación, que tenemos una hacia la tensión de alimentación positiva y otra hacia la alimentación negativa. Y ayer lo comentamos y lo repasamos cuando alguno de ustedes lo hizo la pregunta. Depende del valor comercial, del modelo comercial que tengamos, los valores de B sub C y positivos y negativos pueden ser iguales o diferentes. De hecho, estuvimos revisando algunos ejemplos en los que íbamos asignando esos valores. Esto es otra vez lo mismo. También dijimos que el K es particular de un modelo específico, sin embargo, con circuitería externa, y es lo que vamos a aprender a partir de la próxima semana, podemos modificar la pendiente, ¿no? Con un K obtenido a partir de circuitería externa. Ya eso lo vamos a trabajar a partir del próximo lunes. También tenemos, aquí ya empezamos a ver algunos de los ejemplos. El primer ejemplo que vimos nosotros fue caso en saturación en alterna, es decir, que la señal de salida oscilaba entre tensiones negativas y tensiones positivas, y el ejemplo que hicimos fue un generador de onda cuadrada a partir de una onda senoidal, con un amplificador operacional en lazo abierto, es decir, sin circuitería externa.
Igualmente, aquí, bueno, estuvimos consultando sus opiniones para ver cómo analizaban. En el caso 2, la diferencia fundamental es que la está en saturación, pero la excursión no alterna, no va entre negativo y positivo, sino siempre entre positivo o siempre en negativo, ¿no? Y el ejemplo que usamos fue un comparador, un circuito comparador. Y luego llegamos al caso 3, que es un caso de amplificador de un biopotencial, cómo amplificamos una señal SG que tiene un rango de menos 10 milivolt a 15 milivolt aproximadamente. Pues si lo colocamos en un op-amp con una K de 100 y una entrada inversora de 0, pues entonces lo vamos a tener desde menos 0.5 hasta 1.5 volt, ¿no? Y ahí estuvimos viendo variantes de como por ejemplo, cómo hacer para variar la amplitud pico-pico. Y el último caso de funcionamiento general de los OPAM es cuando hacemos la operación lineal, pero en DC. Es decir, ya no hay excursión positiva y negativa, sino todo el tiempo está o en positivo o en negativo. Y pusimos el ejemplo de amplificar la señal de un sensor de temperatura, ¿no? Que el sensor nos da 250 mili, si lo multiplicamos por una ganancia de 10, pues nos da 2.5 volts. Ese fue el último ejemplo que nosotros trabajamos y entonces comentamos que el diseño de circuitos de aplicaciones con OPAM pues se basa en elegir los valores de K. Eso significa, por un lado, elegir el modelo del OPAM, pero por otro lado también, como vamos a ver qué circuitería nos permite modificar ese valor de K. ¿Por qué? Porque resulta que hay muchas aplicaciones en las cuales necesitamos 100.000 de ganancia, ¿sí? Llevar de unos microvolts a volts, pero hay otras en las que solamente con 10 es suficiente, con 100 es suficiente. Entonces, los OPAM comerciales tienen más de 100.000, normalmente más de 100.000 K de ganancia. Entonces, pues ahí vamos a aprender a cómo trabajar con valores más pequeños. También seleccionar los voltajes de alimentación y los elementos que se conectan a las señales o que conectan las señales al OPAM para manipular estas señales, ¿no? Entonces, concluimos que todo esto es lo que se vende a lo largo del curso y sacamos dos conclusiones también aparte, que son una que tiene dos implicaciones. Las aplicaciones de los OPAM se dividen de forma genérica, o sea, en forma general, en dos: como comparador o como amplificador. Y las diversas aplicaciones se van a casos particulares de amplificar o de comparar. ¿Ok? Bien, yo creo que llegamos a ver otra... Ajá. Esto lo llegamos a comentar. Y aquí ahora sí voy a ir un poquito más despacio. El modelo ideal de un OPAM es un circuito de dos dipolos, un cuadripolo, que se compone por una resistencia y una resistencia de entrada, una fuente controlada, una fuente dependiente, ¿sí? Que es la que tenemos acá. Realmente, y ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle, esta fuente es a veces la diferencia de potencial que se presente en la parte externa del OPAM. Y Z0 es la resistencia de salida. Ayer les comentaba, bueno, es como que nosotros aquí vemos del lado derecho, si yo trazo una línea recta aquí para dividir el circuito. A ver, que me agarre. Ahí voy. Que yo trazo aquí. Pues de este lado lo que tengo es un circuito de Thevenin equivalente a la circuitería interna del OPAM. Y del lado izquierdo pues tengo es simplemente una resistencia que captura el voltaje. Entonces las características fundamentales de un circuito, de un OPAM, se resumen de la siguiente manera: en función de los parámetros de las corrientes de entrada, el voltaje a las terminales de entrada
la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia. Y entonces resumimos esos parámetros como nos generan unas leyes, unas reglas. No hay corrientes de entrada, o sea, son cero, las asumimos como cero. En la práctica son alrededor de microamperes, son prácticamente despreciables. Al no haber entrada de corriente en el OPAMP, pues entonces se presenta que la tensión en los terminales externos del dispositivo se reflejan. Se genera lo que se denomina un corto virtual porque la diferencia la hacemos cero. Estas dos cosas se deben a que la impedancia de entrada es infinita. Como es infinita, pues entonces no hay corrientes de entrada, no hay voltajes, no hay caídas de tensión allí. Y eso se hace para que toda la tensión que esté aquí en el circuito externo la tome el OPAMP. Es decir, aquí hay como si tuviéramos un circuito abierto. Eso nos hace que la máxima transferencia de potencia de la señal que yo tenga conectada aquí afuera va hacia adentro del circuito y así puede hacer su funcionamiento. Luego, el otro parámetro, la ganancia es infinita en términos prácticos, es infinita en términos reales, pues 100.000 K o 200.000 K o 1 mega son los valores prácticos comerciales, ¿no? Y la impedancia de salida idealmente es cero para que toda la tensión que genera esta fuente se vaya hacia la carga que se conecte en la salida del circuito. Entonces, ahí tenemos nosotros el resumen de los parámetros y los valores que tienen, ¿no? Que deben adoptar para el modelo ideal. Después vamos a ver en la clase de mañana qué valores comerciales puede tener uno de estos y uno de estos. Porque no, pues comercialmente en la vida real no existe el número infinito. Recuerden que el número infinito es un término relativo. Infinito puede ser 1000 para algo relativamente pequeño, pero para otras cosas 1000 puede ser pequeño, entonces el infinito sería 10.000 o 1.000.000, etcétera, ¿no? Bien. Lo que les comentaba hace rato y ayer, esto genera dos consecuencias. Lo que de la impedancia de entrada, pues genera el corto virtual y que las corrientes son cero. Esto lo repito siempre porque es como la clave para hacer el análisis de los circuitos. Vamos a ver un ejemplo ahorita. Todo se resuelve haciendo cero las corrientes y se resuelve igualando estas tensiones. Ahí con eso se hace la regla. Y pareciera que es un truco como que no tiene mucho sentido. El modelo ideal está construido así, el modelo, esa es la regla, y vamos a ver que en la práctica se demuestra que no hay casi variación entre los valores ideales y reales. Bueno, entonces el día de ayer con lo que vimos, llegamos y creo que aquí fue donde nos detuvimos, llegamos a una nueva definición, una definición más amplia y completa del OPAMP, y decimos que es un circuito integrado con alta impedancia de entrada, idealmente es infinita, baja impedancia de salida, idealmente cero, una alta ganancia, en teoría infinita, que amplifica, es decir, la función que cumple es amplificar la diferencia de tensión entre sus terminales de entrada. Esa es la definición de un OPAMP. Entonces, ahí con eso nosotros tenemos las características fundamentales de este dispositivo. Bien. Ya lo comenté hace rato, la impedancia de entrada infinita busca la máxima transferencia de potencia para que no haya pérdidas debidas a avisos de tensión en la entrada. La impedancia infinita trae como consecuencia las corrientes de entrada cero y un corto virtual en los terminales de entrada. Ustedes a lo mejor pueden pensar que lo repito y lo repito, son como 3 o 4 láminas donde digo esto mismo del corto virtual y esas características, pero es que esa es la característica fundamental del OPAMP, ¿no? Sin eso, pues no podemos hacer bien el análisis de los circuitos.
La baja impedancia de salida también lo comenté, es para que ocurra la máxima transferencia de potencia hacia la salida hacia la circuitería que tiene como carga al el operacional. Bien, y esta fue la lámina última que conversamos ayer, era explicando que el operacional podemos trabajarlo en lazo abierto o trabajarlo en lazo cerrado. En lazo abierto no es otra cosa que, perdón, disculpen. En lazo abierto no es otra cosa que utilizar el operacional sin conectar la salida a ninguno de sus terminales de entrada. Mientras que la operación en lazo cerrado es conectar la salida a sus terminales de entrada, a uno o a ambos. ¿Cómo se llama esto? Les puedo anticipar, se llama retroalimentación, es alimentar la salida hacia una de las entradas para generar un bucle en el circuito. Si ustedes observan y recordamos el funcionamiento del OPAMP, la salida es amplificar la diferencia de tensión en las entradas. Al estar haciendo esto, yo voy a estar haciendo lo que se llama feedback, retroalimentación. Hay un bucle aquí y esa es como nosotros principalmente usamos los OPAMP para aplicaciones de amplificación y de filtrado. Las que lo usamos en lazo abierto son las aplicaciones de comparador, porque simplemente operan funcionando como la curva característica de la región de saturación. Pocas veces trabajamos el operacional en lazo abierto para la región lineal. ¿Por qué razón? Porque la ganancia es muy alta y entonces el circuito se hace muy sensible para irse a las zonas de saturación. Para trabajar en la zona de lineal, usamos la retroalimentación. ¿Ok? Profesor, Sí, adelante. una pregunta, Héctor, aquí. Sí, Eh, adelante, Héctor. este, Al estar en bucle, el low-pump enlace cerrado, esperaríamos que eventualmente la I que aparece, por ejemplo, en el circuito de ahí del ejemplo, cambie de dirección. O sea, que No. empiece a fluir desde la parte de salida hacia la entrada. Mira, la respuesta inmediata que te di es no. ¿Por qué? Porque acuérdate que de circuitos nosotros aprendimos que la dirección y sentido, la dirección y polaridad de las tensiones y de las corrientes se asumen, ¿sí? Son convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Que tú dibujas la corriente I desde el nodo 1 hacia el nodo O, y cuando hagas los cálculos o hagas la experimentación y te da negativo, quiere decir que realmente la corriente está fluyendo en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, los sentidos son convencionales. Ahora, de tu pregunta, de todas maneras, lo que tú quieres decir es que si fluye corriente hacia acá, puede que sí, como puede que no. La corriente, recordemos que siempre va hacia donde haya menor resistencia y desde una mayor tensión hacia una menor tensión. Por eso es que nosotros decimos que la corriente en un circuito sale del terminal positivo, donde hay más acumulación de tensión, hacia la terminal negativa de la fuente. La asumimos de esa manera. Pero dependiendo de la existencia de otras fuentes y las resistencias, vamos a tener los sentidos verdaderos de las corrientes. Lo que sí te puedo garantizar es que las tensiones sí se afectan. Aquí, y lo vamos a ver, este mismo circuito que tenemos aquí es el ejemplo que vamos a analizar ahorita. Este circuito tiene 1, 2 nodos incógnitas. Si yo hago análisis nodal, pues tendría 3 nodos, ¿correcto? Tendría este nodo y este nodo. Este nodo no lo cuento porque tengo una fuente. Entonces, tengo 2 nodos principales y la corriente I sería la diferencia de tensiones entre 1 y O entre la corriente, ¿correcto? Ahora, si depende del funcionamiento del circuito, lo que tenga conectado a la salida, etcétera, la corriente va a ir hacia O va a ir hacia 1. No lo sabemos, pero eso no es debido a la retroalimentación que pueda estar cambiando, sino como queda establecido la diferencia de tensiones, así se va a mantener.
¿Te aclaré suficiente, Héctor? Sí, muchísimas gracias. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a avanzar con este ejercicio. El ejemplo es este circuito que les acabé de mostrar. Tenemos una red en el que tenemos un circuito OPAMP, un operacional, una fuente y dos resistencias. Nosotros aquí tenemos el circuito en lazo cerrado, tenemos una retroalimentación, observen la salida, como ya lo había comentado antes, la conectamos, la devolvemos hacia una de las entradas, ¿no? Eso hace que el sistema esté en lazo cerrado, después vemos con detalle qué quiere decir, qué consecuencias adicionales trae y por qué se hace. Aquí la idea es aplicar el modelo ideal del OPAMP para calcular la ganancia del circuito, y la corriente I, cuando la fuente de tensión es de 2 volts. Esto lo vamos a hacer aplicando el modelo ideal del OPAMP. Luego, si ya ustedes se dieron cuenta en las tareas, la primera parte de las tareas es analizar circuitos como este utilizando el modelo ideal. La segunda parte es los mismos circuitos con simulación, tal como lo vamos a hacer ahorita. Y la tercera parte es ahora asumiendo no el modelo ideal, sino el modelo real aproximado, que es el que vamos a ver mañana. Entonces, de tal manera que ustedes comprendan que a la final, a lo que vamos a llegar a lo largo de esta semana es comprender el funcionamiento del integrado y comprender que el modelo ideal es una suficiente aproximación del modelo real, por lo cual el análisis de los circuitos siempre lo vamos a hacer con las reglas que nos da el modelo ideal. No hace falta considerar el modelo real para poder hacer cálculos con los circuitos, porque eso nos ahorra muchísimo trabajo. Entonces, ¿cómo calculamos el B sub 0 y el B sub S en I? Bueno, vamos a verlo paso a paso. Estos pasos que yo les coloqué acá son los que ustedes pueden observar siempre y seguir. Es mi recomendación seguir siempre cuando estén desarrollando análisis de circuitos con operacionales, ¿no? El primer paso, ¿cuál va a ser? Vamos a ver. El primer paso es sustituir el modelo ideal del OPAMP en el circuito. Creo que en la segunda clase, o si no me equivoco, sí, cuando estábamos viendo los resultados del examen, yo les comentaba, muchas veces nosotros en los problemas de circuitos eléctricos de electrónica, nosotros vamos a resolver de una. Y no es una buena opción. La mejor opción es redibujar el circuito con los datos, sustituyendo los datos que nos dan, los modelos que tenemos que utilizar para poder acostumbrar a hacer ese paso, ¿no? No hacerlo mentalmente porque es fuente de error. Bueno, el primer paso entonces es sustituir el modelo ideal del OPAMP. Tenemos el circuito original y aquí vamos a ver cómo quedaría ese circuito con el modelo ideal. Aquí quedaría, fíjense, tengo la fuente, tengo la resistencia, tengo el nodo 1, tengo la resistencia de 20K, tengo el nodo O y la salida. Y esto que está aquí adentro, esta circuitería, es exactamente el modelo ideal. El modelo ideal de este OPAMP, que es la resistencia de entrada, la cual vamos a asumir que es infinita. ¿Correcto? Y como es infinita, no hay corrientes fluyendo por acá, no hay corrientes fluyendo por acá, y la tensión que hay en el nodo 1 es igual a la tensión que hay en el nodo de referencia. ¿Sí? Estoy aplicando exactamente las reglas que acabamos de repasar, que las vimos ayer la primera vez y ahorita las repasamos. Luego, tenemos la resistencia cero. La resistencia de salida, idealmente, como es el modelo que vamos a utilizar ahorita, es cero. Por lo tanto, aquí puede fluir corriente sin caídas de tensión. Y finalmente, esta es la fuente controlada con una ganancia que asumimos que esa ganancia A es infinita, el modelo ideal. Entonces, ya nosotros sustituyendo este operacional
por este circuito se parece a los circuitos convencionales que muchas veces cuando ustedes llevaron su materia de circuitos, pues aplicaron, ¿no? Y de hecho, por eso este modelo estaba en el examen de diagnóstico, porque es precisamente en todos los libros de circuitos ustedes lo consiguen, ¿no? Es el circuito del cuadripolo. Entonces, es el modelo que nosotros vamos a utilizar. Ya nosotros, habiendo planteado el modelo, pues entonces podemos analizarlo. En este caso particular, de pronto va a ser mucho más sencillo con análisis nodal, pero pudiéramos analizarlo con corrientes de malla, con divisores de tensión, con todas esas herramientas que nosotros hemos visto ya y que repasamos el día martes. Aquí creo que se ve muy fácil que podemos hacerlo con voltajes de nodos, porque tenemos dos nodos principales, dos nodos de interés, el nodo 1 y el nodo O. Con eso nosotros hacemos el diseño. ¿Alguna pregunta en este paso? A la cuenta de 3, 2, 1, no hay preguntas. Sigo entonces adelante. Bien. Vamos al siguiente paso. El paso 2, entonces, a ese circuito con el que ya sustituimos el modelo, vamos a aplicar el análisis nodal. Ojo, ojo, esto es dependiendo de cuál es la mejor herramienta. Para este caso particular, por la configuración del circuito, es análisis nodal, pero habrá otras mallas, otros circuitos en el que es más viable aplicar corrientes de malla. Eso es una habilidad que se desarrolla más que todo, que tiene que ver es con análisis de circuitos, no con electrónica. Entonces, en este caso, paso 2 sería análisis nodal. Yo recomiendo, por ejemplo, para hacer la tarea, ustedes apliquen paso 1 esto, paso 2 esto. A lo mejor les va a parecer un poco pesado, o sea, un poco así como muy largo. Yo sé, uno siempre quiere salir de los compromisos como más rápido, ¿no? Pero al menos que ustedes lo hagan las primeras veces para asegurarse de que su cerebro empieza a adoptar una disciplina de pensamiento de cómo resolver el problema. Hago el dibujo y selecciono la herramienta de análisis nodal, corrientes, Kirchhoff, Ohm, lo que yo quiera. Aquí yo tengo que seleccionar una herramienta particular. ¿Okay? En este caso, para este problema, el más conveniente es análisis nodal. Entonces, si nosotros agarramos ese circuito y le aplicamos análisis nodal, tenemos, como ya les decía, el nodo 1, el nodo O, y entonces eso nos lleva al análisis del nodo 1. El análisis del nodo 1 nos dice que la corriente S, que es la de la fuente, es igual a la corriente I más la corriente de la diferencial. ¿Sí? Eso es el análisis nodal. Bien, no estoy haciendo, en el nodo 1 no estoy haciendo nada extraño, simplemente sumatoria de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1. Sin embargo, por regla de cálculo del modelo ideal, no hay corriente a lo largo de RI, de la impedancia de entrada. Esa es ID y I sub D es igual a 0. Entonces, esta ecuación del nodo 1 se va a transformar en que la corriente de la fuente es la misma corriente de I. ¿Sí? La corriente, y pues resulta lógico entenderlo, ¿no? Si la fuente genera una corriente, llega a este punto, aquí hay un circuito abierto porque la impedancia es muy grande, pues entonces se va por este lado porque no tiene por dónde más irse. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos esta igualdad que hemos obtenido con la regla de cálculo del OPAM. Eso nos eliminó el I sub D. ¿Ok? Entonces, Profe, una pregunta, ¿cuál era ID? ¿La que corre en dónde? ya te voy a mostrar aquí. Como esta es Ya. B sub D, esta sería I sub D, aquí. ¿Sale? Ok. Muy bien. Que Entonces, es 0 por la impedancia tan grande que tenemos ahí. Exactamente. Es 0 por la impedancia que es infinita en teoría. O sea, aquí realmente, o bueno, realmente no, idealmente hay un circuito abierto. Como hay circuito abierto, pues esto se hace 0. La I sub D se hace 0.
¿Está bien? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, siguiente paso. Esto me va a generar, para yo calcular las corrientes, la diferencia de tensión B sub S menos B sub 1 entre 10K, esa es I sub S. Y la corriente I es B sub 1 menos B sub 0 entre 20K. Aquí repito lo que conversaba con la pregunta, me parece que fue Héctor, que si mal no recuerdo, que el sentido de la corriente, lo estoy asumiendo que va desde B1 hasta B sub 0. Si al hacer el resultado me da negativo, quiere decir que realmente la corriente está fluyendo en el otro sentido. ¿Ok? Pero aquí estoy cumpliendo el convencionalismo que ya planteé en el dibujo. Desde B sub S hasta B sub 1, esta primera corriente, y desde B sub 1 hasta B sub 0, la corriente I. Esto me da el análisis nodal. Y entonces aquí yo tengo B sub S, es una de las tensiones que quiero. Recuerden un detalle importante. En algunos ejercicios me van a pedir que calcule B sub 0, calcule un voltaje particular, pero en este en particular me están pidiendo es una relación, una ganancia, la B sub 0 contra B sub S. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a sustituir el valor de B sub S, ni el de B sub 0 si lo tuviera, ¿ok? Sino que ellas las voy a ir arrastrando hasta el final y me va a generar que la incógnita en este caso es B sub 1. Bien, entonces, esto me da una primera ecuación de cálculo ya más simplificada, que es si yo hago el arreglo de las resistencias, me dice que 2 veces B sub S menos B sub 1 es igual a B sub 1 menos B sub 0. De ahí yo puedo, ya esta la voy a llamar mi ecuación I, ¿no? una primera ecuación de cálculo. Ese era el paso 2. Bien. Como ven, hasta aquí no hemos hecho nada diferente a circuitos, excepto que utilizamos la regla de cálculo del modelo ideal del amplificador operacional, de que aquí hay un circuito abierto. Bien. El paso 3, aplicar las reglas de análisis del OPAMP en las partes que nos queden, ¿no? Porque el paso anterior era elegir una herramienta de análisis y aplicarla, desarrollarla y si cabe, pues aplicar las reglas de análisis del OPAMP. En el paso 3 ya es, como ya tendré planteadas las ecuaciones, pues utilizar las reglas de análisis del OPAMP para ir simplificando. Entonces tenía el circuito. Y ahora, considerando el corto virtual, B sub 1 igual a 0. ¿Por qué B sub 1 es igual a 0? Dijimos que como el modelo ideal hace que la tensión en los terminales de entrada del OPAMP, la diferencia de tensión es 0, quiere decir, y es un corto virtual, quiere decir que B sub 1 está conectado en cortocircuito con la tierra, con la referencia. Por eso decimos que B sub 1 es igual a 0. Esto nos haría visualizar el circuito más o menos de esta manera. Aquí tengo la resistencia de 10K y aquí me voy así. Y luego en este punto, que es la referencia, sale el otro circuito, la resistencia de 20, la resistencia R0, que es 0, y la fuente. Y así. Este sería si yo lo quisiera redibujar otra vez. ¿Por qué? Porque este nodo se conecta, se cortocircuita con la Tierra. Eso sería este punto. De esta manera tengo dos mallas dependientes una de la otra gracias a la relación de esta fuente. Entonces, este paso de aplicar el corto virtual es muy útil a la hora de hacer los análisis. De hecho, la mayoría de los problemas que se puedan presentar en análisis de circuitos con OPAMP se resuelven haciendo nodos, corrientes de nodos en los terminales de entrada, y el siguiente paso es aplicar corto virtual y después pudiera ser un divisor de tensión de la salida hacia las entradas del comparador
o un divisor de tensión de la entrada del comparador, del amplificador hacia la salida. Son como los tres casos pasos fundamentales. Sí, adelante. Es que no me quedó muy bien, o sea, muy claro por qué ignoraste la resistencia RI. ¿Es porque IB es igual a 0? O sea, no hay nada ahí, por eso la quitas, ¿o por qué? No entendí muy bien eso. Ah, voy a mostrar hacia atrás. Voy a regresar al modelo ideal, a las reglas del modelo ideal. Fíjense, aquí está el modelo ideal. Tenemos que la impedancia es infinita, esto está abierto, aquí no hay nada. Pero la otra regla, eso genera una regla. No es, en la realidad, sí hay una diferencia de voltaje, pero la regla de cálculo es que nosotros vamos a asumir que entre los dos terminales de entrada de la OP-AMP hay un cortocircuito, es decir, es como que existiera un cable. Esa es como la regla mnemotécnica. Nosotros lo asumimos, el modelo nos obliga y nos permite asumir que esas dos terminales se conectan con un corto virtual, con un cortocircuito, con un cable. Por eso es que nosotros el nodo 1 que estaba aquí en el circuito lo conectamos con un cable hacia la referencia por esta regla, que la diferencia de tensión entre los terminales de entrada es 0. Y siempre que tenemos una diferencia de potencial entre dos puntos, quiere decir que los dos puntos están en cortocircuito. Por eso nosotros hacemos aplicamos eso. Es una regla. Se demuestra cuando hacemos la aplicación del circuito con valores reales, la simulación, la implementación física, etcétera. Nos demuestra que aquí ocurre este fenómeno y entonces el modelo ideal es válido. ¿Ok? ¿Te satisface? Creo que era Georgina, ¿no? Sí. 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 Pero luego, ¿por qué en el dibujito que hiciste ahí abajo a la izquierda pusiste dos resistencias y el triangulito? O sea, la resistencia de arriba es la de 20K, ¿no? Esta es la de 10 y esta es la de 20. Y esta es la de R0, ¿no? La que sí, exactamente, que es 0 ohm, exactamente. Ah, ok. ¿Está bien? Sí, gracias. Vale, de nada. Bien, entonces volvemos a donde estábamos. Ok, entonces, repasando aquí tenemos esta ecuación de 2B sub S menos B sub 1 igual a B sub 1 menos B sub 0. Pero ahora con la aplicación del corto virtual, B sub 1 vale 0. Si B sub 1 vale 0, tomando la ecuación en I, pues entonces 2B sub S igual a menos B sub 0. Eso lo podemos comprobar de esta ecuación. Si B sub 1 es 0, si esto es 0, pues entonces me queda 2B sub S igual a menos B sub 0. Entonces, es lo que nosotros podemos observar aquí. Y si 2B sub S es igual a menos B sub 0, entonces la ganancia del circuito nos está quedando ahora en este momento con que es B sub 0 entre B sub S igual a menos 2. ¿Qué quiere decir? Que si aquí yo tengo un voltaje de 2, la salida sería de menos 4. Es decir, la fuente aparece a la salida multiplicada por menos 2. Entonces, observen, y este es un detalle interesante, que se comprueba lo que ya les había anticipado y vamos a ver con un poco más de detalle en la próxima semana. El OP-AMP tiene su K, que en este caso está identificada como una A, que es la ganancia. Esta ganancia idealmente es infinita, pero con el arreglo de haber conectado esta resistencia de 20K, nosotros logramos reducir de infinito a 2. Eso nos muestra que en algún momento les decía, con circuitería externa nosotros podemos modificar esa ganancia. Y entonces, si ustedes se acuerdan, cuando teníamos la curva de operación, la región lineal, ahí me equivoqué. La curva
de operación lineal y la de saturación, ayer decíamos que la pendiente de esta línea es la K. Originalmente el circuito en lazo abierto tiene una pendiente muy fuerte porque es infinita la ganancia. Con esto pues ya tenemos una pendiente reducida que vale 2. ¿Ok? Entonces aquí comprobamos, primero aplicamos el modelo ideal y segundo comprobamos conceptos de cómo varía la ganancia original del circuito en lazo abierto del op-amp con colocar una resistencia externa al circuito en una retroalimentación. ¿Preguntas hasta aquí? A la cuenta de 3, de 2, de 1, no hay preguntas. Bien, ahora, ¿qué nos queda? Ya determinamos B sub 0 entre B sub S, la ganancia, y ahora nos queda B sub I. Vamos a ver cómo calculamos I. Ahora calculamos las siguientes incógnitas del problema. Y como ya se había establecido que I sub S es igual a I, pues entonces basta con que yo coloque que I es igual a B sub S entre 10K. Esto es 0,2 miliamperes. Entonces, aquí eso es lo que nosotros podíamos, cuando les hice el dibujo muy rápidamente, y por eso, les hice el dibujo muy rápidamente y por eso seguramente Georgina y algunos otros quedaron que no lo veían bien en el caso del dibujo. Lo voy a hacer un poquito más pausado, ¿sí? Para volverlo a analizar. Aquí tengo la resistencia de 10K, ¿correcto? Luego me voy al nodo 1, que está conectado a tierra. Está conectado a tierra. Y me voy a cerrar el lazo. Luego, desde el mismo nodo de tierra, yo puedo hacer... observen que este corto virtual es este cable es el corto virtual. Luego de aquí me voy a la resistencia de 20K. Luego paso por la resistencia, llego primero al nodo 0, al nodo de salida. Paso por la resistencia que vale 0, R0, que idealmente pues es 0. Y paso por la fuente controlada. Positivo, negativo, y aquí me vengo hacia acá. Esta es A por B sub D. ¿Cuánto vale B sub D? 0. Entonces ustedes a lo mejor se van a complicar con que, oye, pero infinito por 0 o es infinito o es 0. Pues sí, dan esas tentaciones empezar a buscar esas complicaciones. Pero recuerden que lo que estamos haciendo es establecer unas reglas, como en la matemática, unos teoremas en los cuales nosotros usamos para otros cálculos. Entonces, aquí este corto hace que esto sea un solo nodo. Por eso es que la corriente I sub S, esta de aquí, es simplemente el voltaje de S entre la resistencia de 10K. Y la corriente I, que es la que va por acá, como aquí no fluye corriente realmente, pues entonces esta corriente I sub S es igual a esta I. Y por lo tanto, con calcular nada más la de este lado, pues tenemos ya la I final, que es 0.2 miliamperes. ¿Alguna pregunta? A la cuenta de 3, 2, 1, no hay preguntas. Fíjense, tienen que resolver algunos ejercicios con este modelo, aplicando este modelo. Paso número 1, sustituir el dibujo original por el dibujo del modelo del op-amp. O sea, como quien dice, lo redibujan el circuito y donde está el triangulito del op-amp, dibujan esto que está aquí, este modelito. Esto, exactamente lo que está aquí. Y resuelven el circuito. El segundo paso para resolver el circuito es entonces elegir una herramienta de análisis. Nodal, corrientes de mallas, Thevenin, Norton, lo que ustedes vean que les sale mejor según el problema. En tercer lugar, el tercer paso es aplicar las reglas de cálculo del op-amp, que son corriente 0 en las entradas,
corto virtual en las entradas. Esa es la regla fundamental. Y luego desarrollar pues las ecuaciones que queden para generar la solución de las incógnitas. Y con eso tenemos el resultado. Esos son los pasos. Cuando tengan los ejercicios que van a realizar, apliquen esos mismos pasos. Por eso se los puse aquí en láminas separadas. Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. ¿Bien? Profe, yo tengo una pregunta rápida. Adelante. José Manuel. Sí, adelante, José Manuel. Aquí calculamos, o sea, para sacar I, mejor calculamos IS, que es más fácil porque no tenemos el voltaje dependiente, ¿verdad? Así es, correcto. Correcto, Ok. exactamente. Exactamente. Eso te lo da el circuito, ¿sí? Si de pronto del lado izquierdo tenemos una más difícil y si tenemos los datos del lado derecho, pues da lo mismo, ¿no? O sea, en este caso, en este ejercicio en particular, nos aferramos de ahí. ¿Está bien? Sí, y en el futuro sí vamos a usar el voltaje dependiente, pero nos den valores de acá o algo así, ¿o no? Así es, sí. Así es, así es. O la misma circuitería externa te va a permitir calcularlo sin pasar por el tema de una ganancia infinita. ¿Está bien? Ok, muchas gracias. Muy bien, a tu orden. Ok, entonces ahora... Yo tengo una pregunta. Ah, perdón. Soy Ender. Sí, ya va entonces. Ajá, dime. Nada más. Ya ve que aquí la entrada inversora es la que estaba arriba, entonces nada más afecta en cómo está acomodada BD, ¿no? En la resistencia. Y como es ideal, no importa, pero ya después sí va a importar. Ok, muy buena tu pregunta, Edgar. Te agradezco mucho porque me permite dos cosas comentar. Una, fíjense, voy a cuando hicimos el dibujo del circuito, el paso 1. Hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Este es el modelo ideal del OPAMP. Este es el modelo ideal. Este es el que yo voy a sustituir. Pero como bien dice Edgar, yo tengo que tener mucho cuidado con las terminales positivo y negativo del modelo ideal y del que yo voy a tener originalmente. Porque yo puedo agarrar el modelo ideal aquí y lo dejo tal cual, pero resulta que el OPAMP lo tenía era de esta manera, el circuito con el dispositivo. Entonces, al poner este dibujo, nos va a generar un error, porque donde estaba esperando el circuito de la terminal positiva, yo puse la negativa. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ponerlo exactamente como dice el dibujo original, así lo represento en el ideal. Punto número 1. Punto número 2, tal como dice Edgar, en este caso particular, como estamos trabajando que el modelo es ideal y esto no genera no hay corriente ni nada, no tiene efecto. Podemos cometer el error y no nos va a traer mayores problemas. Sin embargo, para otros ejercicios, en otros casos, sí puede traernos problemas, sí nos va a traer problemas el no respetar los signos de las polaridades de los terminales de entrada. Por eso la recomendación es hacerlo tal como aparece en el dibujo original, ¿vale? De tal manera que eso no nos vaya a traer problemas. Porque esa es la primera conclusión, recomendación que les doy a partir de la pregunta de Edgar. La segunda, que es para términos generales. Esta primera semana, nosotros estamos aplicando estos conceptos, el modelito y toda la cosa. La segunda semana nosotros vamos a ver que como ya hoy y mañana vamos a comprobar que el modelo ideal es una aproximación suficientemente exacta para el análisis de circuitos reales, entonces ya nosotros no vamos a estar dudando del modelo. Y como no vamos a dudar del modelo, vamos a aprender algunas técnicas para aplicar el modelo con las ecuaciones de las configuraciones más básicas que hay. De tal manera que no vamos a volver a estar deduciendo el análisis del circuito con el modelo interno. El detalle es que necesitamos que ustedes primero apliquen el modelo para que entiendan el funcionamiento y segundo para que vean que el modelo ideal sí es una aproximación básica.
Pero a partir de la otra semana, este modelito no lo vamos a volver a usar, porque ya vamos a partir de que ese modelo es válido y entonces todo lo que hagamos es basado en ese modelo, pero no tenemos que desarrollarlo. ¿Vale? Edgar, ¿suficiente la respuesta que te doy? Sí, profe, gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, volviendo al resultado del ejercicio, que fue al que llegamos, tenemos que la ganancia es -2 y la corriente es 0.2 miliamperes. Ok, ahora les hago yo una pregunta para que ustedes analicen y me den sus respuestas. En este circuito que acabamos de analizar, teníamos la ganancia del OPAMP era de infinito. Si A es 2 a la 5, si RI es 2 a la 6 ohm y R0 es 50 ohm, ¿cuál sería el valor de B sub 0 sobre B sub S e I? ¿Cuáles serían esos valores? Entonces, ahora tienen ustedes que hacer ese cálculo. Como ya tienen las presentaciones, pueden darse hacia atrás los pasos, volverlos a aplicar. Y la única diferencia es que van a tener que RI y R0 es distinta, o sea, son los valores prácticos. De hecho, estos valores que están aquí son típicos de un OPAMP que es el modelo LM741 de National Semiconductors. Es uno de los integrados más usados, más de los clásicos. En todos los libros tiene como 50 años de haberse fabricado y se sigue utilizando. Entonces, ahora traten ustedes de hacer el cálculo con RI y R0 diferentes. Profe, Sí, adelante. esa se refiere a la ganancia diferencial, ¿verdad? Sí, sí, señor. La que en la clase de ayer hablábamos de K. Ok, gracias. Sí, es que como les decía con el caso de B sub C, B sub CC, B sub DD, B sub S, etcétera, los distintos libros y fabricantes lo llaman diferente. De hecho, por ejemplo, creo que es en la clase de mañana, vamos a ver que la K o la A en Analog Device la llama AOL, que es la ganancia en lazo abierto. Pero si revisamos Texas Instruments, la llama diferente y así sucesivamente. Entonces, es buena la aclaratoria, pero se refiere a la K, la ganancia diferencial. Está bien. A ver, vamos a darles unos 3, 4, 5 minutos para ver qué resultado les da.
Recuerden que sigo aquí si necesitan alguna aclaratoria, ayuda. Si necesitan también puedo regresar a algunas láminas, aunque ustedes creo que ya las tienen. Está en la página de Canvas. Ya tenemos un primer resultado. B sub 0 entre B sub S 1.99997 e I igual a 0.19997 miliamperes. Vamos a ver otros resultados para ir comparando. Otro resultado similar. Profe, ¿qué venía siendo BD o sea, de la fuente? El voltaje diferencial, el voltaje entre los terminales positivo y negativo del operacional. En este ejemplo que estamos resolviendo sería los voltajes en los terminales de RI. Ah, ok. Ya.
A ver, chicos, no veo más resultados, tienen dificultades, ya lo terminaron y les dio el mismo resultado y por eso no lo colocan, no saben cómo entrarle. Camilo, es que yo tengo problemas. Ya lo hice, pero Ajá. no me da lo mismo que ahí. Ah, bueno, pues Es- coloca tu respuesta. A ver, Es que no, siento que no está bien. Entonces, te quería preguntar que si sea, a ver si estoy bien. Con Ujú. el modelo ideal, o sea, el Ujú. que ya le pones las otras cositas, Ujú. se podía hacer por medio de mallas. Mm, sí, se puede. Lo veo más complicado, pero sí se puede. Sí se puede. Fíjate, para Georgina y las que pueden estar en la misma situación de Georgina. No te preocupes, Héctor, a cualquiera nos pasa. Mientras lo que coloquen sea de dominio público, no hay problema. Gracias. Sí, fíjense, Georgina y las personas que puedan tener dificultad. La diferencia, el circuito va a ser exactamente el mismo. Vamos a tener esto. Ahora este ya no vale 0, sino vale 50 ohm. Y ahora este no vale infinito, sino que vale 2 por 10 a las 6. 2 megas. ¿Sí? 2 expresado a las 6. 2 megas. Lo que quiere decir que, claro, como no es el modelo ideal, ya no puedo decir que hay un corto virtual aquí. Como hay una resistencia que no es infinita, ya no hay un corto virtual. Entonces ya esta corriente I sub D es distinta de 0. Es distinta de 0. Por lo tanto, aquí sí hay una caída de tensión, tengo un valor de A que es distinto de infinito y tengo el B sub D que es esta tensión de aquí. La tensión B sub D es la corriente I sub D por RI. Entonces, sí lo puedes hacer por mallas. Aquí puedes trazar una malla y aquí puedes trazar la otra malla. También lo puedes hacer por allí. Es perfectamente viable, Georgina, y todo lo demás. Pero la variación es esa. Si lo ves más fácil por ahí, no hay problema. Se puede hacer. Otra cosa, pero te pide el valor de I. ¿Cuál sería en este caso el valor de I? ¿El que está por el nodo ¿O cuál Sí, es? eso no cambia. Eso no cambia. Tú seguramente te confundes porque tienes la I aquí y tienes la I aquí. Ajá. ¿Sí? Porque aquí el circuito está sin carga, es decir, no hay nada conectado a la salida. Si nosotros tuviéramos un ejercicio en el que, como el de la tarea, te dicen, calcúlelo sin carga, es esto, y luego calcule con carga, que sería colocarle aquí una resistencia. Entonces, cuando lo hacemos sin carga, esta I y esta I son la misma, porque pues ni modo, es la única corriente que entra y es la única que sale. Pero cuando conectamos una carga, esta I ya no es esta misma, porque aquí entra esta y salen dos, sale la que va hacia adentro del OPAM y la que va hacia la carga. ¿Ok? Pero en este caso es la misma. ¿Ok? Ok. Muy bien. Vuelvo entonces a la página a la diapositiva donde están colocando las respuestas. Ok, otra respuesta que es 1.99 y 0.999 y ambas las aproximado a 2. A ver, bueno, vamos a darles un poquitito más de tiempo. Sí, les doy unos minutitos más o cortamos aquí y después ustedes lo terminan de resolver y analizamos las respuestas que ya tenemos aquí para no atrasarnos más, que les propongo. ¿Qué prefieren? Yo la verdad me hice medio bolas y preferiría ver cómo se hace porque siento que más sigue confundiendo más. Ok, ok. Ajá, entonces vamos a esperar un poquito más.
Ok, fíjense, voy a ayudarlos aquí un poquito. Este es el circuito, ¿ok? Parto del análisis nodal, tengo las corrientes. Ahora lo que habíamos dicho es que ya no tengo la I sub D no es 0, por lo tanto esto tengo que mantenerlo. ¿Y quién sería I sub S? De I sub S sería solamente esta que está aquí. Y I sub D es solo esta que está aquí. Entonces, I sub S, si yo planteo esta ecuación, I sub S, ¿quién sería? B sub S entre 10K. 10. Ajá, entre 10K. Muy bien. Eso es igual a I. Pero I, ¿quién es? B sub 1 menos B sub 0 entre 20. Y más I sub D y B sub D, ¿quién es? B sub 1 entre la RI, que vale 2 mega, ¿no? 2 expresado a la 6. ¿Correcto? Esa es la expresión que ya tengo yo de acá. Una duda, maestro. ¿Sí? Adelante. Ahí, por la polaridad de BD, ¿no sería menos B1 sobre 2 megas? No, porque estoy asumiendo que quien genera la corriente es B sub 1. Y B sub 1 sale, por eso la corriente la estoy asumiendo que sale. Si no, tendría que cambiarle el signo en esta ecuación. Okay, ¿Sí? Fíjate, la corriente que entra es I sub S. Y es igual a la sumatoria de todas las corrientes que sale. ¿Lo ves? Por eso lo estoy asumiendo B sub 1 entre R sub I. Ahora, lo que tú dices sí tiene sentido y es correcto cuando yo voy a representar I sub D en función de B sub D. ¿Ahora sí ves la diferencia? sí. Muy bien. Entonces, de hecho, ya aquí tengo la primera ecuación. Y igualito como hicimos en el ejemplo, pues yo necesito es relacionar B sub 0 con B sub S. Como tengo que relacionarlos ambos, pues lo que tengo que colocar como incógnita es B sub 1. Tengo que buscar la manera de despejar B sub 1. Por lo tanto, esta la voy a dejar hasta aquí y tengo que buscar B sub 1. Fíjense, aquí hay otro detalle. ¿Perdón? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, Juan, tengo una pequeña duda. ¿Por qué no se pone en el principio de la ecuación V sub S menos el V sub 1? V sub S menos... Yo también hice eso, es mi tema. ¿En O sea, dónde? la corriente de IS que sea VS sí, menos sí. V1. Sí, correcto. Ahí sí, correcto. Ahí sí me equivoqué. Me faltó ese. Muy bien, muchas gracias. Ya lo voy a acomodar. Entonces, sí, es B sub S menos B sub 1. Sí, correcto. B sub S menos B sub 1. Ok, correcto. Muchas gracias. Que es estas dos. ¿Ok? B sub S menos B sub 1 entre 10K, B sub 1 menos B sub 0 entre 10K y B sub 1 entre 2 a la 6, que es esta corriente de aquí. Ahora, necesito expresar B sub 1 en términos de B sub S o de B sub 0 y me va a quedar ese en términos de B sub 0. ¿Cómo? Puedo hacerlo de la siguiente manera. Si yo hago un recorrido por acá, pudiera decir más B sub D. Voy aquí. Más B sub D. Más B sub I. Perdón. I por 20K. Más I por 50. Más A que vale, ¿me recuerdan? La tengo en la otra lámina, no quiero cambiar para no perder los datos.
2 a la 5. 2 a la 5, muy bien, gracias. 2 expresado a la 5 multiplicado por B sub D, por B sub D, igual a 0. Entonces, aquí yo puedo plantear lo siguiente. ¿Quién es B sub D? Cuando yo sustituya I, voy a tener B sub 1 y B sub 0. Pero B sub D es igual ¿a quién? A menos... Ajá. ¿Alguien lo iba a decir? A menos B sub 1, ¿no? A menos B sub 1, exactamente. Y aquí tengo la otra ecuación. Entonces, puedo aquí mismo sustituir y todo me va a quedar en función de B sub 1. Luego de B sub 1 despejo y lo sustituyo en esta primera ecuación y ya me va a quedar todo en términos de B sub 0 y de B sub S. ¿Sí? Esa es una forma. La otra alternativa es que yo pueda hacer este recorrido, pero lo puedo hacer solo hasta B sub 0. Y puedo decir más B sub D más I por 20K más B sub 0 es igual a 0. ¿Sí? No me meto por acá. Y entonces tengo B sub 0. Y es un poquito más corto. Igualito voy a usar esta ecuación y ya lo voy a tener relacionado entonces entre B sub 1 y B sub 0 para sustituirlo acá. ¿Lo vieron? Sí, profe. Ok. Entonces, si quieren con esta o con la otra, la de más B sub D, la otra alternativa, más B sub D, más I por 20K más 50. Más B sub 0 es igual a 0. Como esto es igual, como B sub D es menos B sub 1, entonces de aquí me va a quedar todo en términos de B sub 1 y B sub 0. Despejo B sub 1 y lo sustituyo acá y se acabó. ¿Lo ven? Profesor, Sí, dígame. ¿por qué B sub D es igual a menos B sub 1? B sub 1 estamos de acuerdo que es el voltaje en este nodo. ¿Correcto? Sí, sí. Pero este nodo, fíjate, este nodo genera nuestra corriente I sub D. Sí. Que multiplicado por R1 es la caída en este terminal. Pero resulta que B sub D es el mismo que nosotros tenemos aquí, pero en sentido contrario. ¿Lo ves? Ok, sí. Ahora, esta es una forma. La otra forma pudiera ser no utilizar B sub D, lo que pasa es que lo tenemos aquí, y utilizar I, pero es un poquito más complicado, porque aquí, de este lado no tenemos cómo calcular B sub 1. La manera más sencilla sería que yo veo es esta o esta, inclusive esta sería como la más corta, ¿no? Sí. Profe, ¿puedo volver a explicar qué hizo la del lado derecho? Es BD más I por BD, 20K más 50. En el lado derecho, sí. Sí. Ahí, no, perdóname. Menos mal que me hiciste la corrección. Me quedé mirando esta ecuación. Aquí no va esto. Tendría que ser sin el 50, ¿verdad? Sí, correcto, así es, ya está. El 20K. Aquí, el 20K. Así, eso es todo. El B sub D más B sub D y por 20K más B sub 0 igual a 0. Esta es la forma más corta, más rápida. Esta también nos va a llevar, y a la final estoy haciendo el recorrido completo de toda esta malla. Y la otra, la de la derecha es el recorrido de toda la malla, pero me detengo hasta aquí, porque este es B sub 0. A la final lo que necesito es una ecuación que me permita relacionar B sub 1 y B sub 0 para poderla sustituir en la primera ecuación. ¿Ok? Lo que había propuesto Georgina de hacer corrientes de mallas es un poco parecido a esto. La diferencia es que aquí yo hice, aquí sería, como decía Georgina, mallas, una malla y aquí la otra malla, que es lo que yo estoy haciendo en la segunda parte. Se puede hacer.
Pero también podemos aplicar un voltaje nodo para una ecuación y una malla y ya quedó. Es equivalente. Recuerden que analizar circuitos, obtener circuitos, hay muchas formas de hacerlo. ¿Está bien? Creo que con estas expresiones que les ayudé a generar, pues ustedes pueden llegar hasta el resultado final. Lo que sí me gustaría repasar del resultado que ya publicaron es algo. A nosotros originalmente el circuito original en lazo abierto, el B sub 0 contra B sub S nos está dando menos 2. Y los dos resultados que habíamos visto les está dando 2. Ahí sí me gustaría que revisaran porque el resultado es aproximadamente menos 2. De hecho, el resultado con el enlazo cerrado es menos 1.99997. Que sí, es aproximadamente 2, pero les está faltando el signo. ¿Sí? Y los 3 resultados que publicaron les dio eso. Le omitieron el signo. El signo viene de este punto. La inversión que se genera, de signo que se genera en la caída de tensión en RI y el voltaje de la fuente controlada. Entonces, yo les pediría a los que, creo que uno de ellos fue Héctor y los otros dos, si no identifiqué quién eran, revisen a ver por qué les está dando positivo, porque debería darles negativo. Entonces, espero que alguno haya revisado para ver por qué les está dando positivo, porque el resultado es negativo. De todas maneras, mientras van terminando aquí, podemos comprobar que pues el resultado del modelo ideal es muy aproximado al resultado del modelo real, y tanto en la ganancia como en la corriente. Aquí tienen un error, faltó el signo nada más. De hecho, aquí se colocó 2 y era menos 2. Entonces, por eso estoy seguro que fue que omitieron por allí el signo. Entonces, esto nos demuestra que el modelo ideal es válido para cualquier aplicación y por lo tanto, pues podemos hacer uso del modelo ideal para cualquier tipo de cálculo. ¿Están terminando de hacer sus cálculos? Sí. Ok. Sí. Y Héctor y los demás compañeros o compañeras que colocaron resultados, ¿están revisando por qué les dio positivo cuando dar negativo? Profe, Ujú. entonces, ¿cómo se le dibujaría
como el problema 13 de parte 1 de la tarea para agregar la resistencia entre terminales de entrada. En el problema 3, ¿me dices? Sí, en el inciso B, ¿cómo se redibujaría para aplicar ese que vimos hoy? Ok, déjame buscar la imagen. Voy a dejar de compartir mientras tanto. Déjame buscar la imagen para poderla mostrar, ¿vale? O sea, yo comparto es que no sé cómo. El problema 3 me dices, ¿no? Sí. Ya lo estoy aquí colocando. Mientras tanto, los demás compañeros pues van terminando de hacer su cálculo. Fíjate, eres Kim, ¿verdad? Me está preguntando la tarea 3. Muy bien. Fíjate, aquí tengo, este es el ejercicio, el circuito de la tarea 3. Sí. Entonces, aquí yo coloqué el modelo circuital del modelo ideal, ¿correcto? Ajá. Nada más que, como decía hace rato, tienen que tener cuidado con las terminales, porque las terminales positiva está arriba y en nuestro modelo la positiva está abajo. Entonces, ¿qué sugeriría yo? Poner el mismo dibujo, pero ahora conectar esta que está aquí, que es la terminal positiva, Sí. va para acá abajo. Ah, Y esta que está aquí va para acá arriba. Ojo, que en este caso no pudiéramos nosotros llamar a este B sub D porque este era el del modelo original. Nos lo están dando aquí para tomar el que está en el circuito externo. ¿Ok? Sería esa la conexión para poder hacer el análisis del circuito. Nos faltaría que este terminal de acá se conecta con este.
Y por supuesto que las tierras van comunes, ¿no? Bueno, ya está conectado a través de aquí. Esa sería la modificación. Que sería lo mismo que voltear esta resistencia hacia abajo. Ok. ¿Me explico? Sí, gracias. ¿Está bien? Vale, pues. Profe, Sí, adelante. ya que me quedó en términos, por ejemplo, de BS, de I y de BO, necesito sacar una ecuación extra para I. No, la tienes en la primera. La Ya que la es tenemos. es igual a I más ID. Esa. No, te sirve I es igual a B sub 0 perdón, B sub 1 menos B sub 0 entre 20K. Ah, ok, ya. Sí, es cierto. O sea, se cambiaría nomás a términos de eso. Exactamente, así es. Gracias. De nada. Profe, podríamos hacer este ejemplo con mallas para ver cómo queda, porque lo estoy haciendo con mallas, pero me da resultado que no, que ni al caso. Con mallas. ¿Te parece si lo adelantas tú? Te comparto y vemos dónde está el error. Te doy para la oportunidad que compartas y vemos dónde está el error. Ok. Según intenta compartir, está habilitado ya para compartir. Ok, voy. No me deja. Me ¿No te aparece deja? que no se puede. Vamos a ver. Bueno, te estoy colocando como co-host, por si acaso. Y ya ahí no deberías tener mayor problema. Intenta ver. Ujú. A ver, tienes... Ujú. El dibujo de la malla está bien. Ujú. O sea, me da este resultado como I, pero pues no. No es el correcto. Vamos a ver el planteamiento de las ecuaciones. Haces el recorrido y dices que 2 es igual a 10K por IS y E sub S. Creo que ahí tienes un error. Normalmente cuando nosotros aplicamos corrientes de mallas, nosotros siempre colocamos en el recorrido la tensión, la colocamos positiva de la corriente que estamos haciendo. Así, por ejemplo, en el caso de la malla 1, que es la que estás escribiendo acá, sería, yo lo haría, a mí siempre me gusta igualarlo a 0, pero va a dar igual, ¿no? Yo lo haría menos B sub S más I sub S por 10K, hasta ahí vamos iguales, más 2 por 10 a la 6 por I sub S menos I. Porque cuando nosotros hacemos el recorrido de malla, la corriente de esa malla es positiva y tú la tienes al revés. Entonces, ahí ya yo veo una primera diferencia.
Luego, cuando haces el recorrido, es 2, sí, fíjate, y aquí lo vuelves a dejar, y aquí sería 2 por 10 a la 6 i menos i sub s más 20k por i más 50 por i más... creo que tienes otro detalle. Aquí colocaste más 2 por 10 a la 5, ¿correcto? Sí. Pero es 2 por 10 a la 5 por b sub d. Acuérdate que aquí no es solo la a, es a por b sub d. Ok, sí. Sí, ese sí de una. El que yo te digo de los sentidos pudiera ser que como en la primera la tienes negativa y en la segunda la tienes positiva al despejar, puede ser que te lo deje bien. Pero este sí, el B sub D sí te está faltando y no puede faltar. Intenta agregar B sub D, a ver. ¿Está bien? Bien. Sí, voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien. Gracias. A la orden. Vamos a ver si ya hay otros resultados. A muchos le da el resultado Héctor. Profe. Sí. Es que a mí no me da, porque ya logré sacar, o sea, sí me das la I, pero la BS sobre B0, digo al revés, B0 sobre BS, no me da, o sea, siempre me quedan como muchas incógnitas que no puedo matar o cancelar para resolverlo. ¿Y la estrategia que les planteé ahorita, no la aplicaste? Pues sí, pero no sé si ya me revolví o qué, pero me salió, o sea, al final me quedan mínimo 2 incógnitas y no sé cómo matarlas. Ok, ya lo vamos a revisar entonces. Está bien. Vamos a darle... Y también tiene una duda de otra forma de resolverlo, pero no sé si se pueda. Que yo, o sea, que se iguale en este caso por como está configurado, BS a BD. No, en este caso no se pueden igualar, porque está la resistencia de entrada que es distinta de infinito. Sí, vamos a ver. Voy a volver a usar esta. Ajá, voy a partir de acá. Entonces, decíamos que teníamos la primera ecuación que era corrientes de nodos. Entonces, I sub S era, lástima que lo borré, B sub S menos B sub 1 entre 10K. Igual a la corriente I, que es B sub 1 menos B sub 0 entre 20K. Más I sub D, que sería B sub 1 entre 1 expresado a la 6. 1 no, perdón, 2 expresado a la 6. ¿Sí? 2 expresado a la 6. Bien, entonces aquí lo que tenemos que buscar es encontrar B sub 1 de alguna manera. La forma más directa que les había comentado, les mostré dos, pero la más directa sería hacer un recorrido con B sub D. Empiezo por acá, me consigo con B sub D. Voy con I por 20K más B sub 0. Igual a 0. Luego, entonces aquí necesito cambiar B sub D e I. Para hacer esto, B sub D lo voy a sustituir como menos B sub 1 más
Y lo tengo de acá mismo, B sub 1 menos B sub 0 entre 20K. Este 20K con este 20K se cancelan y entonces me queda... ¿sí? ¿Se cancelan? Sí. Entonces me quedaría menos B sub 1 menos B sub 0. Ah, ya vi por qué. Seguramente llegaste aquí y se te canceló esta, ¿cierto? Sí, y luego cuando las despejé, pues también Sí, sí. ya me di cuenta. Ok, entonces vamos a la primera que yo había pensado, que era la de más B sub D. Más B sub D y por 20K más y aquí es K por 50 más A por B sub D igual 0. Entonces aquí sustituyo menos B sub 1 más y por 20K, aquí es B sub 1, por 20K más 50 más 2 por 10 a la 6. Ese es a las 5, profe. Ese es a las 5, perdón. Ajá, por 2 a la 5, por B sub D, que viene a ser menos B sub 1, igual 0. Ok, entonces aquí tengo que igual despejar esta. ¿Esta la intentaste? Ah, creo que sí, no. Sí, creo que sí. Pero ahorita ya la borré. Por lo que estaba haciendo. Entonces, aquí yo tengo que Ahí ir. sustituyó I otra vez, ¿no? Sí, así es. Por B sub 1 menos B sub 0 sobre 20K. B sub 1. Aquí, perdón. Entonces, vamos a hacer, tengo los dos negativos. Lo puedo pasar para acá. B sub 1, que multiplica a 2 por E a la 5, más 1. ¿Sí? Para llevarme este y este de aquí, como los dos están negativos. Y aquí despejo entonces, me quedaría menos B sub 1 por 20K más 50 más B sub 0. No, ya los aquí. ¿No sería perdón. I? Sí, quería escribir I, pero le cambié el signo, perdón. Sería aquí. Mañana, para la próxima clase me va a traer el iPad porque con el ratón me complico aquí. Voy a sustituir I. Y es esta, B sub 1 menos B sub 0. Entonces sería B sub 1 menos B sub 0 sobre 20K por 20K más 50 igual a B sub 1 de este lado. Entonces, yo puedo calcular 20, aquí me faltó la K, 20K más 50 entre 20K, para simplificar eso. Eso es 20.000 50 entre 20.000. Eso es 1.025. Entonces, me queda menos 1.0025 B sub 0. Aquí sería positivo el B sub 1, entonces lo paso para acá.
igual a B sub 1, que sería 2 expresado a la 5 más 1 más 1.025. Eso sería pues 100.000 más 1 más 1.0025. 100.000 2.025 B sub 1. 100.000 0, 0, 2.0025. Entonces de aquí puedo despejar que B sub 1, puedo despejar B sub 1 para meterlo aquí al principio, ¿sí? Porque me falta este, correcto, y me falta despejarlo aquí. Profe, nada más rápido, para sacar el 100.000 hizo 2 a la 5 menos, más 1 menos 1. No, este 100.000 es 2 a la 5. Tienes razón. Es que aquí va positivo, aquí va negativo. Entonces sí, tienes razón. Entonces es 100.000.0025. Ajá. 100.000.0025. ¿Sí? No es 102.000, sino 100.000.0025. .0025. Ok. De aquí yo despejo. Esto me daría que B sub 1 es igual a menos menos 1.0025 entre 100.000.0025. Eso me da 1.0025 por 10 a la menos 5. 1.0025 expresado a la menos 5. ¿Ok? Y eso lo puedo sustituir aquí, aquí. B sub 0, ojo, ¿no? Multiplicado por B sub 0. Cuando haga esto me va a quedar esta expresión, me va a quedar toda en función de B sub S y B sub 0. ¿Sí? ¿Continúo haciéndolo o ya con eso ustedes lo pueden terminar? Profe, solo una duda, ¿de dónde sigo sin sacar el 100.000 punto? O sea, porque es de este lado, en donde tiene B1 menos B0, sobre 20K, si entendido, salió el 1.0025. Se multiplica por B1 y se multiplica por menos B0. Sí, y de ahí es paso que, B1 al otro lado, pero no pasaría como negativo y quedan 200 o algo así. es 200, sí, tienes razón, es 200. Tienes toda la razón. Aquí, entre mis mismos números me estoy enredando yo por eso yo pensé que lo iban a poder hacer el ejercicio más directo con eso y no lo traje así ya resuelto en las láminas. Y al hacerlo aquí en la pantalla es horrible, ya me di cuenta. Es 200.000. Entonces este valor cambia, es 1.0025 entre 200. Ya ni reconozco mis propios números. Entonces es 200.000, entonces menos 5.125. Menos 5.0125. Sí, ese sí me da. Ajá. Sí, ese sí es correcto. 0.125 expresado a la menos 6. Ajá. A la menos 6. Muy bien, ese sí es. Y luego este lo pasas para acá. Sustituyes aquí, te queda en términos de B sub 0. Aquí sustituyes, te queda en términos de B sub 0. Aquí sustituyes, te queda en términos de B sub 0. Tienes un solo B sub S. Agrupas todos los B sub 0 de un lado y despejas. ¿Sí? Sí. Y deberías, o sea, vas a llegar ahí al resultado, a menos 1.9999.
¿Lo dejamos hasta aquí o lo sigo haciendo y sigo sufriendo yo, sufriendo ustedes, sufriendo yo con la escritura del ratón y ustedes pues viendo mis garabatos? ¿O ya con esto ustedes lo terminan? ¿Cómo? Si lo pudiera terminar estaría bien. Ah, bueno, está bien. Vamos a alargar el sufrimiento un poquito más. No, ya mañana. Ayer me traje el iPad porque pensé que lo íbamos a usar, como no nos dio tiempo. Y ahorita pues no lo tengo a la mano. Ajá, quedé aquí. Entonces, B sub S entre 10K. Ahora aquí coloco menos con menos da más. Más 5 por 0,125 entre 10K. Da 5 por 10 a la menos 10. B sub 0. Esto es igual a B sub 1, 5. Ajá. Aquí sí va el signo negativo. 5.0125. Entre 20. 2.5 por 10 a la menos 10. 2.5 expresado a la menos 10. Ajá, esto es B sub 0 menos B sub 0 que multiplica al inverso de 20K. B sub 0 entre 20K. Más B sub 1 que sería menos B sub 0 menos 5 entre 20K. 2.5 por 10 a este mismo, menos 2.5 expresado a la menos 10 por B sub 0. Ahí están. Entonces, aquí me queda B sub S sobre 10K. Y entonces acá voy a colocar B sub 0 que multiplica a este con este se van. Con este se van y me quedaría entonces este de acá. Este pasa negativo, entonces me quedaría menos B sub 0. 5 por expresado a la menos 10 más el inverso de 20K, que sería 2 expresado a la menos 4. Perdón, 0,5 mejor dicho, expresado a la menos 4. Ya está, ya aquí incluí. Y entonces ahí 5 ajá, más 5 más 0.00 la menos 10, 0, 0, 0, 0.
Ajá. Y ahora lo despejo para acá. Esto me está dando, esta parte me está dando 5 por 10 a la menos 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 10 a la menos 5. Esta parte de acá. Entonces, el B sub 0 entre B sub S me quedaría paso el 10K y me quedaría este se queda aquí, paso el B sub S para acá abajo y este que está arriba lo paso para acá, entonces me quedaría 1 menos 1 entre 10K multiplicado por 5 por E a la menos 5. Aquí estoy arrastrando un decimal más chiquito, pero no lo alcanzo a escribir aquí. Y entonces ese resultado por 10K. Y entonces 1 entre 5.005 me da 1.99. El negativo aquí, 9998. Y ese es el resultado que estamos buscando. ¿Ok? Ok. Bueno, para la siguiente, como les digo, me voy a traer esto del ratón, no me lo esperaba. Yo pensé que iban a poder hacer el resultado más directo. Lo que sí es importante es que fíjense que el signo está aquí, ¿sí? Y como les decía, me llamaba la atención que algunos hicieron el resultado y no les quedaba. ¿Quién estaba resolviendo esto por esta vía? Pues ya vimos que sí da. Y entonces, volvemos acá. Voy a dejar aquí, bueno, aquí queda grabado y aquí voy a borrar. Profe, tengo clase ahorita a las 11, me voy saliendo, muchas gracias. Sí, está bien, adelante. Sí, ya tenemos que dejarlo hasta ahí. Entonces, este es el resultado que nos da con el signo correcto, ¿ok? Este es el resultado con el signo correcto. Y esto nos comprueba que el resultado con el modelo ideal era menos 2 y con el resultado de la corriente menos 0,2. Lo que quiere decir que el modelo ideal es una aproximación válida para un modelo real, ¿no? Entonces, por ahí ya nosotros... Es mucho más rápido. Claro, por supuesto, por supuesto. Es que esta parte que hicimos ahorita es un poco más complicada. Y de hecho, se van a dar cuenta cuando hagan los ejercicios en la tarea, asumiendo el valor, el modelo ideal, les va a dar más rápido que haciendo el otro, porque tienen que hacer un poco más de cálculo, ¿no? Entonces, aquí ya con nosotros comprobar esto, nos damos cuenta que, como decías, es más rápido y pues de ahora en adelante usamos el modelo ideal. Y ya hemos comprobado que es una buena aproximación. Y cuando hagamos la simulación se van a dar cuenta que es idéntico, no hay mayor diferencia. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? No, yo no. Un momento. Muy bien, entonces nada más recuerden los que colocaron este resultado, ojo con el signo, en algún lado tuvieron algún error o lo omitieron al transcribirlo. Y entonces vamos ya a parar por acá. Bien, entonces, hoy no pudimos realizar la simulación, que era lo que íbamos a hacer hoy. Este ejercicio pensé que lo iban a poder resolver un poco más rápido en realidad. Pero bueno, ya está. Recuerden, si necesitan hacer horas de asesoría, me dicen, tenemos contemplado el martes, pero pues nadie me escribió nada y no hicimos ninguna otra agenda. Si quieren, lo podemos hacer para el día de mañana o o nos ponemos de acuerdo por el grupo.
grupo de WhatsApp. Por ahí algunos me han estado haciendo preguntas y yo por mensaje de WhatsApp directo, y yo les estaba asesorando tanto en las tareas como en el proyecto. ¿Ok? Profe, el día de mañana después de la clase, ¿pudiera hacerse asesorías para checar lo de la tarea? Sí, claro, si quieren, lo agendamos de una vez. A ver, a una sesión general y entonces todos invitados, ¿o cómo lo hacemos? Sí, o sea, para que Sí, todos si se los que puede. Sí, perfecto, Nos está bien. quedamos los que... Muy bien, entonces voy a hacer una como tenemos clase de 9 a 11, se nos va a hacer pesado de continuar justo a las 11. Les propongo que lo hagamos de 11:30 a 1, y como para tomarnos un pequeño break. ¿Les parece? Sí, o sea, como usted vea, maestro, pero sí está bien a las 11:30. Bueno, está bien, perfecto. Entonces, aquí lo estoy haciendo y ahorita les mando la invitación por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Vale, gracias. Gracias, profe. Muy bien. Gracias, Bueno, nos maestro. vemos. Un gusto saludarlos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Cuiden su salud. Igualmente. Igualmente, Profe,